50 minutos de las 11, martes 4 de julio. Tenemos a otra figura señera con nosotros en el campo del periodismo, de la investigación. Él es director de La Tribuna, el diario digital que está cobrando mucho predicamento, el decano de la prensa nacional, y el querido Ignacio Martínez, que también es político, por lo menos pasó por la política, oculta, tiene así una mirada genérica de las cosas. Y hoy es el 4 de julio, y ayer estábamos dándole énfasis a esa investigación respecto al presidente del Banco Central del Paraguay, su vínculo con Interfisa, ¿verdad? Interfisa, dentro de toda esa investigación que, tomó el toro por las astas al respecto La Tribuna, y se también dieron eco los otros medios, el caso de Última Hora y ABC, y ayer fue más o menos el punto culminante. Sigue esta historia porque no se apea del caballo y sigue mintiendo, al parecer, Cantero Cienra, presidente del Banco Central, desde la óptica de La Tribuna. Presuntamente sigue mintiendo desde la óptica de La Tribuna. ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué tal, Ignacio Martínez? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Y esto va a terminar. No sé si va a terminar o va a continuar. ¿Cómo es el asunto? Va a continuar y finalmente va a terminar con la salida de José Cantero Cienra, ¿verdad? ¿Te parece? Esto ya es como una crónica de una muerte anunciada. El 15 de agosto va a haber cambio en el Poder Ejecutivo, y con el cambio en el gobierno, en el Palacio de los López, también se viene el cambio en el Banco Central del Paraguay. ¿Y quién va a ser la posible cabeza? Y eso no sé, eso ya va a tener que decidir la gente que está... Sí, no, ya sé que van a decidir ellos, pero ¿quién es más o menos, a tu criterio, podría estar al frente en este nuevo periodo gubernativo, digamos, conociendo a los pingos, porque sabemos más o menos quiénes podrían estar ahí, pero... Y va a tener que ser una persona que te va a hacer un trabajo de cirugía para reponer la credibilidad y la confianza en el Banco Central. ¿Una mujer o un hombre? Puede ser una mujer, puede ser un varón, y recuperar la confianza, ¿verdad? Porque hay mucho malestar, Bruno. Nosotros por las publicaciones recibimos comentarios de gente que está en las finanzas, que están en el tema bancario, y la gente nos pasa datos, nos confirma lo que estamos diciendo, pero ellos, por el trabajo que tienen y porque son empresas que están reguladas, mayormente no se quieren exponer ni quieren hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces, como está muy golpeada la imagen del Banco Central por culpa de sus actuales directivos, esto va a terminar con un cambio, ¿verdad? Y el trabajo arduo de la gente que viene de reponer la confianza en el sistema financiero. ¿Y cómo comenzó La Tribuna a, digamos, darse cuenta de que había que ir por esa dirección y tratar de... ¿Cómo fue esa historia? Esa parte no sé si te hice esta misma consulta la vez anterior, no sé si me respondiste o no, pero ¿cómo ustedes intuyeron que por ahí iba la cosa en el aspecto de la investigación, digamos, de lo que... Mira, nosotros estuvimos observando últimamente las mediciones que hacía el Banco Central, ¿verdad? Si te fijas, en mayo pasado la inflación fue 0, según los técnicos del BCP, ¿verdad? Sí. Y eso ya nos llamó la atención porque empezamos a salir a recorrer algunos centros comerciales y a preguntar a la gente si había inflación o no, si hubo deflación, si subieron los precios o bajaron costos de los productos. Y la gran mayoría decía que hubo un incremento en los precios, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, por un lado los técnicos del BCP dicen esto, pero toda la gente aquí... La realidad es otra. La realidad es otra, ¿verdad? Y ahí empezamos a mirar, y bueno, finalmente nos topamos con la decisión de una resolución firmada por Cantero, que castiga a una empresa financiera, Interfisa, pero hasta ahí estaba bien. Empezamos a mirar, a pedir documentos, a investigar, y vimos que él también fue directivo de la financiera Interfisa,
y se excluyó el periodo en que él estaba. Claro, el periodo en que él estuvo ahí al frente como que se borró. Claro, y ahí vimos, ¿no? Acá hay muchas cosas por decir y empezamos a hacer una serie de notas que lo enumeramos, ¿verdad? Pusimos el 1, el 2, el 3, empezamos a cabalgar sobre el tema porque estábamos muy seguros que él fue juez y parte, porque firmó la resolución y que la sanción a esta empresa estaba consolidada. Finalmente los afectados apelaron, por eso todavía no se está cumpliendo. Pero ayer fue enfático lo de la tribuna, que dijo que mintió Cantero Sierra a los diarios, tanto ABC como Última Hora. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo ustedes salieron al frente diciendo que el presidente del Banco Central mintió a Última Hora y a ABC? Eso señaló ayer. Esa es la publicación de ABC y Última Hora del domingo pasado. Última Hora publica que Cantero Sierra niega que sea juez y parte, y ABC publica que la sanción todavía no estaba consolidada, palabras más, palabras menos. Entonces nosotros decimos no. Acá nosotros tenemos el documento, acá está la firma de él, el juez y parte, y excluyó la parte donde él fue directivo de Interfisa. Y acá está la sanción, o sea, Bruno Masi ya fue castigado, solo que Bruno Masi apeló, por usar un término jurídico, y bueno, hasta que eso se resuelva va a tener que esperarse. Por eso decimos que le mintió a Última Hora y le mintió a ABC, y de hecho el silencio después de ABC y Última Hora nos da la razón que el presidente del Banco Central les mintió a ABC, les mintió a Última Hora, pero no le mintió solo a ABC y a Última Hora, en verdad le mintió a la opinión pública. A la ciudadanía. A la ciudadanía le mintió, ¿verdad? Porque... y parecería que envió un mismo texto a ambos diarios, ¿verdad? Bueno, decime, pero la respuesta esa tuvo un tinte de la respuesta, y la mentira de él tuvo un tinte de soberbia y de tecnicismo también, con olor a corrupción, que es lo que puso ayer el editorial de la Tribuna. Y bueno, eso sentenció la Tribuna. ¿Y te parece que no le hizo mover el piso a este señor o...? Porque él está apoyado por la gente del gobierno actual. Si te fijas en el resumen, en el informe presidencial del 1 de julio, el presidente de la República no hizo mención a este tema, ¿verdad? Y este tema es un tema actual. Estamos hablando del sistema financiero de la República del Paraguay. Estamos hablando de la máxima instancia bancaria de la nación y bueno, se supone que la cabeza visible, el gerente general del país, que es el presidente de la República, hubiera dado algún comentario con relación a ese tema. O sea, por eso te decía, Bruno, que con el cambio de gobierno va a venir un nuevo una nueva conducción en el BCP. Bueno, y pese a que los precios siguen altos, según lo que está diciendo acá también el periodista Ignacio Martínez, el BCP registró deflación en junio. Deflación en junio, ¿qué quiere decir? Que no, deflación significa que no hubo inflación, que bajaron los costos. Claro, acá dice que tuvo reducción de precios del 0,3% según el BCP, pero la inflación acumulada es del 2,2%. Sí. En mayo pasado dijo que hubo cero inflación, o sea que no subió el precio de la galleta, azúcar, combustible, nada. Y ahora dice que no es que hubo inflación, hubo deflación, no hubo aumento de costo, ¿verdad? Y bueno, y este sueldo mínimo que a partir de julio va a imponerse, digamos, que tampoco es nada del otro mundo, sino son creo que 130 o 180 mil guaraníes más nomás, o 150, no sé cuánto es exactamente, y la suba del sueldo mínimo. Y esto va a generar una real inflación, ¿verdad? Porque van a subir los costos, ¿verdad? El que cobra salario mínimo, Bruno, es un porcentaje muy pequeño de trabajadores. 11%. Y el resto de la gente va a tener que cargar con los aumentos que van a dar. Decime, ¿no? Un sueldo mínimo, a tu criterio, con la experiencia que vos tenés, debería de ascender a qué monto, digamos, realmente? Y eso depende, Bruno, de la calidad de vida y el estándar de vida de cada familia, ¿verdad? Sí, bueno, pero esa también es otra. El sueldo mínimo tiene que ser de 3 millones, de 4 millones, así como está el costo de vida. Como está el costo de vida debería llegar a 3.500 por ahí a 4, ¿verdad? Claro. Pero así como está la economía nacional, no sé si el empresariado paraguayo está en condiciones de pagar un salario piso alto, porque es alto ese salario, ese monto que dijimos como ideal para las empresas, ¿verdad? Entonces...
Por eso necesitamos seriedad en el manejo económico y en el manejo financiero. Lo que estamos tocando nosotros no es contra Cantero Sierra, sino es para reponer y recomponer un poco nuestro sistema bancario, nuestra economía. Porque acá lo que se hace es, en Paraguay no hay inflación. En Paraguay hay un estándar de vida de primer mundo, ¿verdad? Por dar ejemplo de aquellos países también. Pero no es así, ¿verdad? Hay una alta sociedad que vive mal y que está soportando aumentos. Mira que estamos hablando de canasta básica familiar. No estamos hablando del costo de los fármacos, por ejemplo. O sea, una aspirina que costó ayer tanto, 2 meses después, te aseguro que tiene un aumento del 20, 30 o 50%. O sea, entonces estamos mintiendo a la sociedad y no sé si eso nos beneficia o no, ¿verdad? Porque un inversor para venir lo primero que pide es seguridad jurídica y lo segundo es los datos macroeconómicos, ¿verdad? Certero, porque finalmente vos le decís que acá no hubo inflación y el empresario que viene y se da cuenta, no, acá hay inflación, hay un costo de vida que no es real con los datos oficiales, termina perjudicando al Paraguay. Ayer estuvimos con este señor que sabe mucho también, Víctor Pavón, y él me dijo que él no ve con buenos ojos la creación supuesta, posible, de un Ministerio de Economía. Él no está de acuerdo con eso. No sé si estudiaste más o menos esa posibilidad o el significado de un Ministerio de Economía en un sistema como el nuestro, que eternamente fue ¿cómo que se llama? La caja fue llamada y sigue siendo el Ministerio de Hacienda. Y de ese paso al de Economía, no sé, porque supuestamente van a manejar un espectro mayor o... ¿Cómo entendés vos lo del Ministerio de Economía? ¿Nos favorece, nos podría favorecer o no nos favorecería? Bueno, en Paraguay se crean instituciones y leyes mayormente para que no cambien nada, ¿verdad? Si ese Ministerio de Economía se va a crear para mantener el statu quo, no sirve, ¿verdad? Pero si ese Ministerio de Economía va a venir a generar desarrollo, que es lo que nos hace Hacienda, como vos decís, es una caja nomás recaudadora, pero no es desarrollista, entonces no va a funcionar el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero si va a venir a desarrollar, a promover, a alentar, a azuzar, a dar un clima para que se mueva el dinero, es posible que nos ayude, pero si va a cumplir el mismo rol nomás también de Hacienda, había una colisión ahí entre la función de Hacienda y lo que se quiere hacer con el Ministerio de Economía. Por eso te digo, Bruno, si en verdad hay una intención de desarrollar el país, por ahí puede valer el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero si va a ser un nicho más para sostener y mantener y aumentar la burocracia, va a ser perjudicial. Decime, hoy es 4 de julio y tu diario, La Tribuna, señala como aliado estratégico de Paraguay y Estados Unidos, pero que merece nuestro país mucho mejor asimetría por parte de del país del norte. ¿Qué lectura se da a este título llamativo y la figura del embajador de Estados Unidos acá en Asunción, que proyecta hoy La Tribuna? ¿Dónde está esta historia? ¿Dónde estamos pisando nosotros respecto a ese relacionamiento con los Estados Unidos? Porque se inauguró la embajada recientemente, vemos el interés de Estados Unidos en nuestro país, porque a través de su incursión acá va a tener una mayor, qué sé yo, o sea, va a otear mejor seguramente toda esta parte regional de Sudamérica. ¿Nosotros estamos siendo favorecidos o ellos se favorecen? ¿Cómo es el asunto acá? Hasta ahora son ellos, Bruno. Estuvimos en la inauguración de la nueva sede, festejando el jueves pasado, adelantado ya el 4 de julio. Lo que nosotros queremos hacer e intentar hacer con el editorial es que Paraguay tiene que animarse a entender que está en un punto estratégico. Y que hoy más que nunca Paraguay es importante para los Estados Unidos. Claro. Pero eso tenés que monetizar, por darle un nombre, o tenés que valorizar, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene que entender que tiene demasiada diferencia de asimetría con Paraguay, ¿verdad? Y también ahí decimos que no pasa porque Estados Unidos
intente hacer lo que ellos quieren hacer nomás, porque en este último proceso electoral de alguna forma intentó mover la cancha para generar un ambiente de alternancia que le salió mal. Entonces, eso tienen que entender que no pasa por ahí, ¿verdad? Y Paraguay tiene que saber que Estados Unidos está interesado en la región por la presencia de China continental. Entonces, el nuevo gobierno, su canciller, deberían elevar un poquitito las ambiciones, las pretensiones y decirle a Estados Unidos, no, nosotros vamos a ser tu socio estratégico, pero necesitamos un montón de cosas para el país. ¿Qué, por ejemplo, Bruno? Nosotros estamos, y eso lo dice el editorial, ¿verdad? Como ejemplo, nosotros estamos acorralados por Brasil en el tema Itaipú, estamos acorralados por Argentina en el tema Yacyretá. Entonces, como no podemos con Argentina y Brasil, nosotros tenemos que pedir un árbitro supranacional, ¿verdad? Y que Estados Unidos sea el árbitro, ¿verdad? Ni siquiera Estados Unidos tiene los intereses de la hidrovía también. Claro, entonces que nos dé... Estamos atrapados sin salida nosotros. Lo que dice Estados Unidos en un órgano internacional o lo que pueda indicar o sugerir nomás. Argentina y Brasil es posible que lo entienda, ¿verdad? En algún lado bueno tiene que dar una mano, ¿verdad? Y eso sin pedirle plata, sin bajar, arrodillarse ante él, le estamos pidiendo algo que nos pueda ayudar, ¿verdad? Tenemos que buscar la vuelta, tenemos que ser creativos acá, pero por sobre todo nuestra Cancillería tiene que tener carácter, tiene que tener personalidad. Firmeza, porque lo que está entregando Paraguay, el interés americano no es porque Bruno Masi sea conductor y porque nosotros somos churros, porque Paraguay está en un punto estratégico, ¿verdad? Donde hoy en día pasa un montón de bienes, servicios, comercio, alimento, y ese control es importante para el nuevo poder hegemónico que se disputa a nivel global. Bueno, el editorial de La Tribuna señala cuanto sigue desde el título que llama la atención: el norte y el sur. El rol de la Embajada del Norte jugó un papel pernicioso en el último proceso electoral, como lo señalaba acá Ignacio Martínez. De esta manera socavó estructuras tratando de crear un escenario favorable a un cambio en el Poder Ejecutivo. Esta intromisión aún sigue siendo un tema en ciertos sectores de la sociedad. Al mirar hacia el futuro de manera objetiva y proactiva, vemos que Estados Unidos necesita a Paraguay más que nunca, y el país sudamericano, o sea, nosotros, Paraguay, tiene el derecho de hacer valer esta relación de manera justa y recíproca. Hoy yo decía también que estamos nosotros con esto del Mercosur, que se desarrolla esta cumbre allá en Puerto Iguazú, en Misiones, Argentina. Nosotros tenemos que sacar también cierto resultado con el Mercosur, porque ¿qué hacemos nosotros en el Mercosur? Y por Estados Unidos obligados a tener la conexión con Taipei. En cambio, el resto de los países que conforman el Mercosur tienen acceso directo a Pekín, y nosotros no podemos tener no podemos caminar hacia esa senda y estamos atrapados. Quiere decir que doblemente tenemos que cuidarnos nosotros de ser tragados por estos países o los intereses de estos supuestos amigos vecinos del Mercosur, y por otro lado saber cómo manejar nuestros intereses con China, Taiwán en este caso, porque lo simpático es que Estados Unidos nos impone ese relacionamiento, pero por otro lado Washington tiene su embajada en Pekín y Pekín en Washington, pero no en Taipei, por ejemplo. No sé si me explico. Entiendo. No, el Mercosur también es un déficit enorme, ¿verdad? Hasta ahora no da resultado. Y como decís vos, Brasil y Argentina, que son los poderes enormes dentro del Mercosur, mantienen ida y vuelta con Pekín, ¿verdad? Creo que Uruguay la vez pasada intentó y hubo reacción del gobierno argentino. O sea, hay que ver, ¿verdad? Sería fantástico que este nuevo gobierno y la nueva Cancillería pueda ponerse los pantalones y pueda defender lo que a Paraguay le beneficia. Acá no es una cuestión de Taiwán o Pekín, acá no es una cuestión de Estados Unidos o China, acá la cuestión es Paraguay. Claro, nosotros primero tenemos que definir manejar nuestra hoja de ruta. Claro. ¿No te parece?
Claro, y finalmente, de acuerdo a cómo manejas, a cómo negocias, y si es razonable, yo te aseguro que las grandes potencias nos van a escuchar y Brasil y Argentina también van a entender. La diplomacia pues, tiene que tener carácter, por ser elegante. Y nos van a respetar. Eso no significa gritar, ni generar bataola, ni hacer trinchera, pero hablar diplomáticamente con elegancia, pero defender, proteger y defender y pelear por lo que vos querés para tu país. Bueno, el canciller paraguayo Julio César Arriola pidió al Mercosur una integración más efectiva y eficiente. Dijo él ayer a los 3 socios del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, una integración más efectiva y eficiente, solicitó el canciller paraguayo y puntualizó que es urgente simplificar los trámites migratorios y aduaneros del bloque, por supuesto, porque se habla, se dice, se mueve la lengua, pero en la realidad es totalmente lo contrario. Pero eso mismo ya dijo anteriores cancilleres. Es una poesía. Una poesía. Lo que él dice es el qué. Lo que tiene que hacer es el cómo hacer. O sea, ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos el tema migratorio? El cómo le falta, ¿verdad? El qué, todo el mundo dice, ¿verdad? Suena una poesía repetida, ¿verdad? ¿Y cómo sería ese cómo, según vos? A ver. Primero, creo que el gobierno tiene que tener carácter y la Cancillería tiene que tener también la suficiente autoridad para salir a defender, ¿verdad? Pero no puede el presidente decir una cosa, el canciller otra cosa. Este gobierno que se está yendo, creo y que... el embajador de Estados Unidos, otra cosa. Este gobierno que pues no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que hemos cambiado 5 cancilleres bajo el gobierno de Mario Abdo. Estuvo Arriola, estuvo Euclides, creo que estuvo Federico González, estuvo Castiglioni, y me falta uno. O sea, sí, 5 ministros de Relaciones Exteriores bajo un gobierno quiere decir que vos tomás en joda tu política exterior, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura que podés darle? Esa. Ayer decíamos también en la parte educativa que en 34 años se cambiaron 23 ministros de educación y en 34 años con el gobierno de Stroessner pasaron 3 ministros de educación en 34 años. Sí. Y en 34 años, desde el 89 a hoy, pasaron 23 ministros de educación. ¿Y qué política educativa se puede gestar con estos cambios así de un año y meses? No, y en educación estuvo Peta, estuvo Brunetti, ahora está otro, y creo que estuvieron 2 más, ¿verdad? O sea, es como que, mira, hoy te toca a vos Bruno, mañana vos Ignacio, mañana viene Juan. Pero no es solamente cambiar al ministro, el ministro cambia a toda su gente de confianza. Viene Iván. Y lo peor es que no hay una política educativa, no hay una política exterior, ¿verdad? Por eso me parece medio kiosquero el gobierno de Abdo, ¿verdad? ¿Cómo sería así un análisis rápido? Porque también sostuvo recién Campos López Moreira, acá el abogado, fuera de micrófono me dijo de que hay que sacarle el sombrero a Abdo por la cantidad de rutas construidas, asfaltadas, qué sé yo, implementadas, y señaló también él eso en su discurso ahí en el Parlamento, digamos. ¿Cómo vos analizás así rápidamente nomás qué dejó este gobierno, qué hizo y qué no hizo, así rápidamente, según vos? Este gobierno tuvo factores en contra que hay que admitir, ¿verdad? El tema del virus este que vino a nivel mundial, pero la pandemia. La pandemia tuvo por momentos también inundaciones, tuvo golpes, pero bueno, para eso es gobierno, vos tenés que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Yo creo que hemos aumentado en la cantidad de rutas, pero también hay que decir que algunos de los proyectos ejecutados ahora fueron del gobierno anterior. Pero así también este gobierno no llevó adelante algunos proyectos que nos podían beneficiar porque era parte de la otra administración, ¿verdad? Y eso hay que romper, eso yo creo que hay que romper, porque si los gobiernos pasan, el país tiene que tener una planificación, el Estado tiene que tener una planificación y que se sigan haciendo los trabajos que se pensaron con antelación, ¿verdad? No cortar o generar otras cosas en vez de terminar, culminar y no sé si me estoy explicando. Sí, entiendo. No, tiene que ser una política de Estado, pues no una política
de gobierno. Y Abdo tuvo una buena relación con el norte, hablando del norte, que de alguna forma le dio cierta estabilidad, porque venía y iba él y sus funcionarios a Washington, veníamos cada tanto fotos, pero no sabemos qué beneficio trajo al país. Así también altos funcionarios norteamericanos llegaron acá. O sea, tuvo muy buena relación con los Estados Unidos, pero mi relación contigo, Bruno, tiene que generar algún beneficio. Si vos sos el norte y yo soy Paraguay, ¿verdad? Para mi pueblo, que es el que más necesita, ¿verdad? Yo no el sé norte y el sur tienen que tener alguna... Yo no sé si eso se dio, ¿verdad? Y bueno, finalmente la gestión de Mario Abdo se va a tener que ir viendo después de su salida, ¿verdad? También la política norteamericana habla mucho de rendición de cuentas. ¿Te acuerdas que vino este alto funcionario que tuvo mucha promoción acá y que hablaba de la importancia de la rendición de cuentas? Creo que si querés ser serio, la primera rendición de cuentas tiene que ser del Ejecutivo, del número 1 que estuvo en la administración pública. Veremos si los Estados Unidos hace eso, ¿verdad? Aunque no es competencia de ellos, la competencia es nuestra, ¿verdad? De la Contraloría. Y nosotros somos los que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no sé si nos vamos a animar a hacer. Ese, por ejemplo, es un déficit, Bruno, que nunca se hizo, ¿verdad? No es algo que tenemos que hacer porque es Mario Abdo Benítez. O sea, se tiene que hacer uno que va, le tenés que controlar. Y el primero que tiene que ser controlado es el presidente de la República, ¿verdad? Y nunca se hizo, ¿verdad? Salió Rodríguez, Guasmosi, Nicanor, Lugo, no sé quién es más. Pero yo nunca escuché una rendición de cuenta al presidente, ¿verdad? Cada 1 de julio va el presidente y hace un informe, pero mayormente una declaración política y un autobombo, una propaganda a su gestión, ¿verdad? Propaganda a su gestión. No hace una rendición de cuenta, ¿verdad? Y esto que dijo ayer, por ejemplo, Nicanor, de que el presidente debe ser reelecto, digamos, ¿cómo vos analizás esta historia? Mira, ahí yo comparto con Nicanor. Yo creo que tiene que haber una reelección, ¿verdad? Sí, 5 años a veces resulta poco, ¿verdad? Si no anda el presidente, bueno, está el mecanismo constitucional para cambiarlo vía juicio político, pero yo creo que tiene que haber una reelección presidencial, ¿verdad? Ese es un tabú que hace rato estamos discutiendo y del cual no podemos salir, ¿verdad? Países como los Estados Unidos tienen un periodo de reelección, ¿verdad? Con 4 años de gobierno, acá tenemos 5, ¿verdad? Creo. También creo en la otra versión que decía Nicanor. Mira que con Nicanor yo no me llevo bien, pero tengo que decir que estoy de acuerdo con él en este tema, que también estamos dejando gente que ya tuvo experiencia, le sacamos fuera de la cancha política. Mario Abdo es una persona muy joven que pasa al freezer prácticamente, ¿verdad? Lo mismo ocurriría con Santiago Peña, lo mismo ocurrió con Horacio. Con Horacio, ¿verdad? Yo creo en la reelección, creo que tiene que darse una reelección. Bueno, eso lo afirmó Nicanor Duarte Frutos. Los presidentes deben ser reelectos. Y Abdo, por otra parte, pide a sus leales que nada los separe. Decime, ¿cómo se conformó ya la cuestión del Parlamento y ahí de senadores y diputados? ¿Cómo va a trabajarse ahí políticamente en el Parlamento según vos y todo ese bagaje de tantos años como periodista que tenés vos, Ignacio, y que mirás lejos? ¿Cómo se va a comportar el Parlamento a partir de ahora y con el nuevo gobierno que asume Santiago el 15 de agosto? Y el primer escenario va a ser entre los colorados, ¿verdad? Un sector va a jugar de oposición. Oposición que significa ya mirando la puja por la Junta de Gobierno y el posible candidatura para el próximo periodo presidencial. Ahí va a haber un oficialismo y va a haber una oposición que se van a pelear en términos partidarios, ¿verdad? Nacionales. En términos partidarios, cuando hay riesgo a un balotaje, por ejemplo, que si se presenta, yo te aseguro que los colorados se van a unir todos y van a evitar el balotaje, porque no les conviene, pues si había balotaje, el Partido Colorado no ganaba continuamente como está ganando, ¿verdad? O sea, cuando está en riesgo de intereses del partido, ellos se van a unir. Pero si hay momentos en que de alguna forma puedan hacer una división entre oficialista y oposición, van a hacer, ¿verdad? Y la oposición, no sé qué puede hacer, ¿verdad? Para mí, y hablé con mucha gente de la oposición, la mayoría no estuvo de acuerdo con mi opinión, pero yo creo en lo que digo, ¿verdad? La oposición jugó un mal partido otra vez en estas elecciones. Jugó un mal partido. Porque ellos decían no. El presidente Beto Velar. Sí. Beto Velar no puede ser presidente porque es colorado y arcartista. Apoyémosle a Blanca Ovelar, que no es. Blanca Ovelar finalmente es colorado. O sea, si yo fuera oposición, Bruno, yo pondría a mi candidato de la oposición
y buscaría que los colorados, si en verdad no le quiere aquel, que venga y me voten a mí. Los colorados siempre le hacen el mismo juego y no se dan cuenta, ¿verdad? Le dicen, no, este colorado oficialista del gobierno, y yo no soy del gobierno, pero y terminan ellos apoyando una candidatura que no es de la oposición. O sea, Blanca Volar es colorada, ¿verdad? Si vos soñás que los colorados se van a fragmentar, no se van a fragmentar, a lo mejor circunstancialmente sí, pero a la hora de las elecciones generales o de defender sus intereses partidarios se van a unir, ¿verdad? Para mí fue otro craso error de la oposición. Te cuento que hablé con mucha gente, amiga, y mira que fue unánime la oposición a mi tesis. ¿Cómo está la oposición hoy? ¿Cómo está? Y ya ves, está mal. Sigue estando mal, no juega al grito, al ¿Está show. descabezada la oposición? Y no hay un líder de la oposición. Decime quién puede ser un líder. No sé. No hay una figura emblemática, ¿verdad? No aparece Está agazapado Efraín porque va a esperar a que, qué sé yo, conseguir sus votos ahí para la parte interna del liberalismo, seguramente, en la convención esa que van a hacer en agosto. Efraín lo primero que quiere es, creo, salvar su rendición de cuentas, ¿verdad? Que su caja sea aprobada, ¿verdad? Y si hay posibilidades, yo te digo que va a pelear otra vez una cuarta candidatura, ¿verdad? Si hay posibilidades. Y si la oposición sigue estando así, le va a ganar otra vez Efraín en este... porque no hay pues, una figura que pueda aglutinar y que pueda liderar, ¿verdad? Payo sigue en su molde, ¿verdad? Va a estar quieto todavía por un tiempo. Cuando haya cercanía al proceso electoral va a empezar a hacer otra vez ruido, porque va a tener que... Veremos cómo maneja los recursos que va a recibir la justicia electoral, subsidios y aportes, porque por ahí algunos cercanos de él va a decir, no, esto hay que repartir, él va a querer el monopolio. Va a ser una linda disputa ahí en Cruzada Nacional. Y el resto de los otros hay que ver, ¿verdad? Yo creo que Frente Guazú está muerto, Patraquería está en terapia y el encuentro está por ahí cerca nomás también. O sea que es el mundo colorado ahora. Y hay un mundo colorado, ya tienen el monopolio del jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial. Pero eso no es culpa única y exclusiva del Partido Colorado. Hay una parcela importante de responsabilidad de la oposición que no supo construir. Fíjate que el Banco Central nos dice que no hubo inflación, que bajaron los precios en junio. Vos le escuchaste ya y no es a verdad. Efraín Alegre, a Seba Villarejo, un amigo, a no sé, a gente diciendo que se haya quejado. No, eso es lo que le interesa a la gente. Hoy están discutiendo, ¿no? Que esto lo va a aplicar sanción a los liberales, los colorados, la misma historia de siempre. Ninguna institución partidaria quitó un comunicado oficial contra el Banco Central del Paraguay. Estamos hablando de tu heladera, estamos hablando del bolsillo de la gente. ¿Qué dijeron los sindicatos? Silencio total. ¿Qué dijeron las centrales obreras? Silencio total. O sea, nadie sale a contradecir lo que doña Juana y doña Luisa sienten en el súper. O sea, ¿existe oposición? No existe oposición. O sea, el Banco Central puede hacer lo que quiere, porque finalmente nadie le va a contradecir. Por suerte, hoy las redes sociales existen, ¿verdad? Si vos miras las redes sociales, hay un escrache total al informe del Banco Central. Pero te digo nomás, Bruno, si este tema tan sensible, que es el precio de la galleta, el azúcar, combustible... nadie se manifiesta. Nadie reaccionó. Nadie Entonces reacciona. no hay oposición. A mí no me interesa el show de los parlamentarios en el Congreso, que una grite más fuerte que la otra o que el otro se pelee siempre con el otro. Eso es para llenar a lo mejor el vacío que tiene la prensa, o porque la prensa necesita publicar cosas, ¿verdad? Pero también creo que ahí hay una responsabilidad nuestra, y asumo yo también mi culpa, ¿verdad? Que le damos demasiado espacio al virorey, ¿verdad? Hoy el tema es el tema del costo de vida, ¿verdad? No hay. Debería ser tapa, ¿verdad? Y esa subida, no sé cuánto es el costo de vida, DJ Cool, ahora a partir de julio. ¿De cuánto es? ¿Cuánto es lo que subió? ¿130, 150, 180? ¿Qué cantidad es la que se puso ahí? 130.000. Para adosar al sueldo mínimo, que es ínfimo también, porque eso ¿qué uno puede hacer con ese aumento del sueldo mínimo, digamos? 130.000 es 130.000. ¿Qué uno puede hacer con una cosa así? El salario mínimo sube a 2.680.300 guaraníes, que hay que pagar a partir de este mes de julio. Estamos 4 de julio. Debería de subir mucho más.
haber subido mucho más, 130.000 guaraníes, y con 130.000 guaraníes, qué sé yo, no sé, que uno va al supermercado, ¿qué uno puede comprar por 130.000 guaraníes? Y si sos clase baja, va a buscar los precios más baratitos, ¿verdad? Si sos clase alta, sí, pero con esos 130 trae un tapacuadril, no me cuesta, ¿verdad? Pero bueno, eso no puede comer la clase media, menos la clase pobre, ¿verdad? De 2.550.000 sube a partir de julio el sueldo a 2.680.000. Estos son los temas de análisis, ¿verdad? El Congreso debería agarrar este tema y debatir si conviene o no conviene, cómo es. Pero también, Bruno, la oposición y la clase política tienen una ventaja. Sí. No hay opinión pública. En este momento la gente que nos está escuchando a nosotros va a creer lo que vos decís, lo que yo digo, que es la opinión publicada. Pero ¿qué autoridad tenés vos y qué autoridad tengo yo para decir la verdad? Bueno, vos sos el jefe de la tribuna, por lo menos. Fíjate lo que te estoy diciendo, no hay opinión pública, no hay reacción. La opinión pública en este momento debería decir, ¿por qué Ignacio va a hablar ahí? ¿Qué entiende él de economía? ¿Por qué va a hablar? Pero como no hay opinión pública, me dan el derecho a mí a hablar. Como diría un amigo, este es un país generoso, ¿verdad? No hay oposición, no hay opinión pública. Te estoy agrandando el problema, sí, porque realmente estamos en un círculo vicioso desde hace rato. Círculo vicioso desde hace rato. Bueno, muchísimas gracias, querido Ignacio. Te felicito por este trabajo que haces junto a otros colegas tuyos. Hay un equipo ahí, ¿no? Sí, un equipo grande, yo sé. Citalos algunos, por ejemplo. A ver, ¿podés citar a quiénes? Está Pepe Costa, sí. Está Nelson Zapata, fue jefe del interior de ABC, estuvo como director de Vanguardia en Ciudad del Este. Está Adolfino Aquino, fue periodista por mucho tiempo, el diario Última Hora. Está David Martínez, un muchacho fantástico que nos está dando un... ¿Pariente tuyo? No, no es mío. Porque la vez pasada le llamó a alguien, le hizo una nota. Y le dice, me cuenta él, el señor me dice, mandarle saludo a tu tío. Yo no soy tu tío, pero por el apellido. No hay ahí, ¿cómo se dice cuando le lleva al pariente? Sí, no hay parentesco. No hay. Coste que tengo dos chicos, un chico estudia periodismo, ¿verdad? Pero no lo voy a meter yo. No voy a cometer ese error. Bueno, querido Ignacio, muchísimas gracias. Y mañana, a ver, ¿qué va a sacar mañana? ¿Están analizando qué para mañana? ¿Vuelve lo del Banco Central otra vez al tapete o vuelve no? Porque empeora. Inicialmente era una puja entre gente de plata, era banquero y financiero. Hoy le está tocando la cola al usuario, al consumidor. Yo creo que es una falta de respeto decir que no hubo suba. No es lo que no hubo suba. Bajaron los precios, es lo que dice el Banco Central, ¿verdad? Ojalá nos puedan desmentir y que sus técnicos digan, no, la tribuna no entiende nada de economía, porque acá están los datos técnicos. ¿Y nadie sale a refutar lo que ustedes dicen? No, nadie. Pero qué cosa extraña. Y debería. Pero por suerte la Contraloría le pidió ya informe al Banco Central, y dos sindicatos también se sumaron y pidieron que se aclare lo que está pasando. Esto de Edico Galeano, ¿vos sabés algo de este caso del desafuero de Edico Galeano? Y hay un pedido de desafuero de la Fiscalía, eso lo tiene que resolver el legislativo, ¿verdad? Y veremos, ¿verdad? Si los cartistas le sueltan la mano a su senador Edico Galeano. Por último, murió el ex fiscal general Óscar Germán Latorre. Mira, Óscar Germán... yo tengo muy buena opinión sobre él, ¿verdad? Creo que un entendido en temas jurídicos, una persona que sabe. Pasó momentos difíciles cuando fue abogado de la familia Argaña en el caso Oviedo. Sí. Algunos medios de prensa le maltrataron mucho. Sí. Fue fiscal general del Estado. Pero yo debo reconocer, pues le escuchaba atentamente, que es una persona que conoce leyes. Sí. Estaba enfermito, hace rato estaba enfermito. Óscar Germán Latorre estaba enfermo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, querido Ignacio Martínez.